Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que sea un tiempo realmente cada domingo de edificación, un tiempo que realmente esperamos cada semana, ya que siempre es bueno estar juntos. A pesar de que no estamos físicamente juntos, en esta mañana podemos estar en un mismo propósito, ¿cierto? Querer escuchar la voz del Señor, querer saber lo que su palabra dice para cada uno de nosotros. Obviamente es una palabra que siempre estamos recordando, siempre estamos enseñando, siempre estamos trayendo a memoria lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que invitarles una vez más a tener ahí un tiempo de comunión con el Señor. Vamos a orar. Espero que usted ya tenga su Biblia, su cuaderno, su libreta, apunte para ir tomando nota de aquello que realmente el Señor quiere decir a cada uno de nosotros. No es tan solo anotar los textos bíblicos. Por cierto que es muy importante anotar los textos bíblicos. Pero también mientras el predicador habla, Dios comienza a susurrar a nuestra vida aquello que debemos cambiar. La palabra del Señor realmente trae transformación. Hoy vamos a hablar sobre esto, ¿cierto? El propósito de la palabra del Señor. Y obviamente no puedo decirlo todo en esta intención de transmitir, ¿cierto? De la importancia de la palabra, esta palabra transformadora que es la Biblia. Obviamente no puedo decirlo todo. Entonces hoy simplemente quiero traer una pequeña reflexión para ser orientados por su palabra. Por eso es el propósito de su palabra. Obviamente no es un propósito totalitario, ¿cierto? No es el único propósito, sino que yo creo que es aquel propósito por el cual la palabra ha sido diseñada, que es un propósito transformador. Es cambiar nuestra vida, es realmente llevarnos en una aventura de cambios. Comenzamos cuando nos encontramos con Jesús, pero eso no para ahí. Reconocemos ese tiempo de justificación, pero también vemos cómo Dios comienza a obrar en nuestra vida, cómo comienza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestro foco por el cual vivimos. Él comienza a cambiarlo todo y es más, nos ofrece una esperanza futura. Dice, bueno, que debemos mirar también para allá. Porque este tiempo es pasajero, es peregrino, es lo que vamos a hablar la próxima semana sobre eso, así que no me voy a ir para allá, porque hay tanto que decir. Hay tanto que decir sobre la importancia, ¿cierto?, de la palabra. Cada septiembre celebramos, es el mes de la Biblia, donde celebramos, ¿cierto?, aquella palabra que fue traducida para nosotros y que realmente ha sido de una tremenda bendición. Quiero invitarte a orar una vez más para que realmente Dios hable a cada uno de nosotros de manera personal y veamos qué cosa debemos cambiar. ¿Qué cosa debe ser transformada en cada uno de nosotros? Oremos al Señor. Dios, te damos gracias en esta mañana, porque una vez más, Señor, podemos disponer, Señor, todo nuestro ser para escucharte, Señor. Señor, así como decía el profeta, Señor, habla, Señor, que tu siervo, que tu sierva, Señor, en esta mañana, estamos dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Si hay algo que realmente trae transformación a nuestra vida, Señor, es tu palabra, es tu voz, Señor, activa hasta el día de hoy. Reconocemos que tú continúas hablando a tu pueblo, Señor, que continúas obrando milagros, Señor, en cada uno de nosotros. Y cada vez que tú hablas, Señor, traes visión, Señor, traes propósito de vida, Señor, y al mismo tiempo anhelamos, Señor, a unirnos en tu obra. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Le pido que pueda abrir su Biblia ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 va a ser la reflexión del día de hoy. El apóstol Pablo está hablando en el capítulo 3, comienza hablando de todos aquellos que realmente la palabra no ha traído una transformación. Es más, algunos parecieran ser que frecuentan la iglesia. Pero dice ahí versículo 7, capítulo 3, 2 de Timoteo, que están siempre aprendiendo, están siempre escuchando. Y pareciera ser que somos nosotros también, ¿cierto? Siempre estamos escuchando, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque la verdad es que conocer la palabra de Dios, conocer la verdad encarnada que es Jesús, realmente trae transformación. Y Dios continúa hablando a través de su palabra, como yo leía un rato atrás en el libro de Hebreos. Dios nos habla en este tiempo las palabras de su Hijo.
Y obviamente nos invita a cambiar. Pero hay algunos que no han cambiado. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 6, nos muestra claramente que siguen viviendo en egoísmo, en avaricia, son desobedientes, se jactan, son ingratos, son impíos. Eso es lo que dice la palabra. La palabra dice que incluso estos frecuentan la iglesia, están continuamente aprendiendo, pero no llegan a conocer la verdad. Es decir, sus vidas no están siendo transformadas. Y aquí es cuando nosotros debemos analizar nuestra vida. Si realmente estamos siendo cambiados, estamos siendo transformados o nos estamos comportando de esa manera que dice aquí, como aquellos que realmente escuchan la palabra, pero nunca llegan a conocer la verdad. La verdad trae transformación. Es la evidencia, la mayor evidencia de habernos encontrado con Jesús es que estamos en una continua transformación. Es interesante lo que el apóstol Pablo le dice. Mira, tú en el versículo 12, pero tú has tenido un buen discipulador. Has tenido una persona que realmente ha vivido de una manera diferente y ha sido un ejemplo para ti. Has visto el precio a ser pagado. Has visto lo que vale, lo valioso que es predicar el evangelio. Sin embargo, aquellos que quieren vivir de esa manera, incluso padecerán persecución. ¿Se ha dado cuenta que hoy día hay muchos cristianos que cuando hablan de persecución comienza a temblar? Comienza a sentirse así, no, los cristianos no pueden ser perseguidos. El evangelio tiene que estar ahí en la Constitución. La palabra nunca habla de eso. La palabra siempre nos llama a nosotros a ser aquellos que llevan la palabra al mundo. La palabra no tiene que estar en la Constitución. Y aquí no estoy respaldando ni apruebo ni rechazo nada. Yo no voy por ese lado. Simplemente quiero decir que aquellos que hemos sido llamados a compartir la palabra en el mundo son los hijos de Dios. Es la iglesia que tiene que compartir el mensaje, este mensaje transformador. No puede venir el Estado a decirnos lo que nosotros debemos creer. Y si el Estado niega, es más, nos impone el no predicar el evangelio, a pesar de eso, nosotros vamos a predicar. Porque vamos a ser obedientes hasta el fin a la palabra del Señor. Entonces esta palabra que realmente tiene un costo de seguir es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Hay una forma diferente de vivir y Pablo le dice a Timoteo, tú lo has visto en mí. No, Timoteo vio en Pablo un modelo a seguir y cuán importante es tener aquellos modelos en nuestra vida. Es más, Pablo le dice a Timoteo, mira, tú has sido enseñado por tu abuela, has sido enseñado por tu madre. Y estoy en el versículo 14. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién has aprendido las Sagradas Escrituras, que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación. Y aquí no es que Pablo le esté diciendo a Timoteo, tú hoy no eres salvo, sino que le está dando en evidencia que una vida transformada es la seguridad que nosotros tenemos para la salvación escatológica. Esa salvación que está al final de los tiempos es el cumplimiento total de nuestra salvación. Entonces, Timoteo había sido enseñado por Pablo. Debemos recordar, ¿cierto? Ahí en Hechos, capítulo 16, que Pablo tenía un buen testimonio, por eso Pablo lo toma y comienza a caminar junto con él, lo invita a caminar junto. Había sido enseñado, entonces tenía una buena enseñanza, tenía una base. Pero es obviamente cuando Pablo le dice, esta sabiduría te puede dar realmente la garantía de la salvación escatológica. Está hablando del estilo de vida. Debemos recordar que el capítulo 3 habla sobre eso, de aquellos que no han sido transformados. Y tú le dices a Timoteo, tú sí has recibido una enseñanza del propio apóstol Pablo y al mismo tiempo de la mamá y de la abuela, lo cual lo invitan a vivir de una manera diferente. Y vuelvo a decir, qué garantía. Una vida transformada es garantía para una salvación escatológica. Y vamos al texto que nos convoca. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Por eso Pablo le dice a Timoteo aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad,
y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. He leído en la versión NTV, por si difiere un poquito de la suya. Hay algo que debemos reconocer cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. No está hablando precisamente de todo lo que nosotros hoy tenemos como Biblia, sino que hace referencia esencialmente a la Torá o a los primeros 5 libros de la Biblia o al Pentateuco. Sin embargo, lo que está diciendo en ese tiempo hace referencia a ese contexto. Hoy nosotros podemos, desde nuestro contexto, obviamente reflexionar de una manera diferente. Es decir, toda la palabra, no solamente una parte del Antiguo Testamento, sino que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son aquella palabra que ha sido inspirada por Dios. Es más, la palabra que se traduce por inspirada hace referencia a que Dios ha soplado la palabra. ¿Para qué? Para ser escrita. Dios sopló la palabra. Lo que no sabemos es cómo Dios inspiró. La Biblia no dice cómo los discípulos fueron inspirados para poder escribir la palabra. Lo que sí reconocemos en la misma Biblia es que hay una evidencia de que el mismo Dios cuida del proceso de toda la palabra de Génesis a Apocalipsis. No sabemos, vuelvo a decir, la Biblia no dice cómo fueron inspirados los discípulos. Lo que sí dice es que esta palabra fue soplada o inspirada por Dios. Es decir, Dios ha cuidado del proceso. Dios ha cuidado de que todo lo que esté escrito en ese lugar haya sido dicho por Él. Entonces la Biblia nos habla de aquello que es realmente importante para cada uno de nosotros. Y el propósito de su palabra siempre será transformador, siempre. Y es algo que no debemos sacar nunca eso de nuestra cabeza. El propósito de la palabra de Dios es transformar nuestra vida, capacitarnos para toda buena obra, hacer de nosotros personas diferentes. Entonces lo primero, dice, enseñar la verdad. Y quiere decir que es cambiar nuestras vidas. Enseñar la verdad tiene un propósito transformador, es cambiar nuestra vida. Una definición de enseñanza es que la enseñanza busca la verdad mediante el conocimiento. Y eso requiere de tiempo, requiere de disciplina, en tanto que el objetivo primordial de la enseñanza es ampliar y profundizar la capacidad del pensamiento, del raciocinio y capturar la verdad, para no andar gastando el tiempo en cosas inútiles. Una definición de muchas que podemos encontrar sobre enseñanza. Entonces la enseñanza tiene ese propósito de hacernos vivir de manera enfocada. Y entonces lo primero es que la enseñanza de la verdad cambia nuestra vida. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay una verdad que transforma nuestra vida. Antes vivíamos lejos de Dios, pecando de manera deliberada. Pero la verdad un día se apareció en nuestra vida. Reconocemos, Jesús dice, yo soy la verdad. Y Jesús es la verdad encarnada. Es más, por eso nosotros, digo así, nuestra verdad no es un versículo. Nuestra verdad no es un concepto filosófico. Nuestra verdad ni siquiera es un concepto teológico. Nuestra verdad como cristianos es una persona. Y esta persona es dinámica. Esta persona habla de manera contemporánea. El Señor continúa hablando a nosotros. Por eso es una verdad transformadora que se aplica a todos los contextos. Es más, el Evangelio es una verdad que es supracultural. Es decir, está por sobre todas las culturas, llamado a transformar todas las culturas.
Por eso no debemos simplemente pensar que el Evangelio cambia algo en el ser humano. Si usted fumaba, ahora ya no fuma, sino que no solamente aquellas prácticas, sino que el Señor cambia todo. Para mí es muy difícil entender que una persona diga ser creyente, diga seguir a Jesús y al mismo tiempo siga cualquier cosa que no sea Jesús. Que rinda culto a cualquier cosa que no sea Jesús. Para mí es imposible entender a una persona que diga amar a Jesús, pero se rinda a otras cosas que no es Jesús. Es muy difícil, porque la palabra nunca nos invita a inclinarnos. Es más, la verdad, Jesús dice, yo soy la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Entonces, cuando esta verdad viene a nuestra vida, esta verdad transforma todo nuestro ser. La verdad nos libera del pecado. La verdad nos hace vivir de una manera diferente. Nos pone en el camino de Jesús como sus seguidores. Camino en los evangelios es el lugar para caminar tras Jesús y al mismo tiempo escuchar su enseñanza, escuchar su palabra. Conocer la verdad tiene un aspecto transformador. Relacionarnos cada día con la verdad, con la palabra de Jesús, es aquello que nos invita cada día a una transformación continua. La verdad cambia nuestra vida, la verdad cambia nuestra manera de pensar. Y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nuestros hábitos, nuestra forma de vivir puede cambiar. Hay muchas personas que intentan cambiar sus hábitos. Hay muchas personas que intentan cambiar sus costumbres. Pero no pueden porque están comenzando al revés, quieren cambiar las prácticas. Pero lo que debe cambiar es el corazón, es cambiar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso es tan necesario que la verdad habite en nosotros, es decir, a través de su Espíritu, la verdad habita en cada uno de los que hemos creído. Entonces la verdad cambia nuestra vida y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre para qué? Libre para elegir hacer su voluntad. Los que viven en mis enseñanzas serán mis discípulos. Entonces el Señor nos invita a traer siempre su palabra a nosotros para ser transformados. La pregunta que podríamos hacernos, pero ¿cuánto debemos cambiar? A Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que nos muestra una realidad de transformación. Estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Es decir, hay un molde establecido para ser cambiado. La estatura de Cristo es nuestro molde. La estatura de Cristo es donde nosotros debemos visionar nuestra forma de ser transformados. La verdad, la enseñanza, trae transformación hacia la verdad. Es decir, parecernos cada día más con Jesús. Entonces el primer paso de la verdad es tomado cuando Jesús alumbra nuestra vida y trae transformación a cada uno de nosotros al reconocer nuestro pecado. Pero obviamente necesitamos arrepentirnos, necesitamos comenzar un camino de transformación. Y eso comienza cuando Jesús entra en nuestra vida, en la enseñanza de la verdad. La enseñanza de la verdad tiene una transformación no solamente en aquellas cosas que hacemos, sino que tiene una transformación eterna. El Señor ha cambiado nuestra naturaleza de pecadores ahora a hijos redimidos. El Señor cambia todo nuestro ser. Entonces la enseñanza de la verdad cambia nuestra condición y nos pone en un camino donde nuestra vida debe ser perfeccionada. Y en lo segundo, dice el texto bíblico ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice, nos hace ver que estamos mal, nos corrige cuando estamos equivocados. Entonces la palabra nos invita a una perfección, a cambiar, transformar, perfeccionar nuestra vida. Y eso quiere decir que todo nuestro ser está siendo revolucionado por la enseñanza de la palabra. Entonces esta palabra cada día nos cambia, por eso es tan necesario relacionarnos con la palabra, porque si no tenemos una relación con la palabra y con el Dios de la palabra, realmente nuestra vida no tendría un parámetro para ser cambiada.
Si usted no tiene un parámetro hacia dónde caminar, por eso yo citaba recién Romanos 8:29, porque tenemos un parámetro hacia dónde ser transformados, que la palabra nos dice que estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Entonces ese es nuestro molde. Tenemos un molde establecido. No es que simplemente alguien pueda decir, es que no sé qué debo hacer, cómo lo debo hacer. La palabra ya nos dice hacia dónde el Señor nos está cambiando. Entonces el Señor nos quiere cambiar nuestra manera de pensar. El Señor quiere cambiar nuestra manera de vivir. El Señor quiere cambiar el foco de nuestra vida. Cambiar aquellos principios que han sido establecidos por la cultura, por la familia. El Señor quiere que ahora nosotros vivamos en otros principios. Y el Señor nos muestra cuando estamos mal. El Señor nos muestra cuando estamos equivocados y por lo tanto Él no quiere dejarnos exactamente igual. Él quiere transformarnos, Él quiere perfeccionarnos. Él quiere que nosotros podamos reconocer que en nuestras fuerzas no podemos ser mejores. Que en nuestras fuerzas no podemos cambiar. Si Él ha hecho algo extraordinario, al hacernos sus hijos, al regalarnos salvación, ahora la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos perfecciona. Por lo tanto, no podemos correr solos el camino de la santificación, sino muy por el contrario, es un camino que Él nos invita a caminar. Cuando Jesús llama a sus discípulos y le dice, mira, vengan, síganme. Dice, haré de ustedes pescadores de hombres. En ese haré hay un camino de transformación. Ese camino de transformación es al mismo tiempo un camino de salvación. Jesús invita a caminar a sus discípulos un camino de salvación. Y todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida tiene que ver con ese propósito salvífico al final de los tiempos, como ya lo explicaba un ratito atrás. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5 dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del racionamiento humano y para destruir esos argumentos falsos. ¿Cuántas veces hemos luchado, cierto, con aquellos pensamientos falsos que vienen a nuestra mente? Y no debemos pensar solamente que afectan a otros, sino que también afectan nuestra vida. Sin embargo, dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. El Señor cuando dice, vayan y hagan discípulos, dice, enséñenle a obedecer. Y ese enseñarle a obedecer tiene una constancia educativa en la vida. Enseñar a obedecer no es algo que se logra de un día para otro, ya que esta perspectiva que está en la segunda parte del versículo 16, tiene que ver con como instruir a un niño. Cuando usted toma a un niño, cuando usted tiene un hijo, y el hijo se equivoca, usted no le dice una vez simplemente que eso está mal y su hijo nunca más lo va a hacer. Muy por el contrario, él va a cometer ese error una y otra vez. Y nosotros una y otra vez le vamos a decir que eso debe ser de otra manera. Aquello que el Señor nos dice en su palabra, que Él nos dice cuando está mal, Él nos dice cuando estamos equivocados, tiene un aspecto pedagógico que no se hace de una vez, sino que a través de la vida Él comienza a decirnos aquellas cosas que están mal y que deben ser corregidas. Por lo tanto, debemos llevar todo pensamiento que niega a Cristo, que no glorifica al Señor, debemos rendirlo a sus pies. Es más, es tan importante la transformación de nuestra vida. Dice que destruimos todo obstáculo, toda arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Es más, nuestra vida transformada es aquello que allana el camino para mucha gente para que pueda entregar y rendir su vida a Jesús. Por eso capturamos todo pensamiento y enseñamos a las personas. Primeramente nos enseñamos a nosotros, obviamente, ¿cierto? Y al mismo tiempo enseñamos a todas las personas a obedecer a Cristo. Es decir, a vivir en una vida transformada. La palabra viene a sacar toda mentira de nuestro ser para hacer de nosotros personas diferentes. Por ejemplo, cuando estás en tu trabajo y alguien te dice, mira, debes mentir. Vamos a corregir esto, vamos a falsear algunos documentos. Y lo que debe estar en nuestra mente es, no, porque está escrito.
Cuando alguien, no sé, de tu trabajo, algún vecino, alguna vecina comienza a seducirte, comienza a mirarte con otros ojos, tú te sientes realmente seducido, incluso te puedes sentir hasta atraído por otra persona que no sea tu esposo, que no sea tu esposa. ¿Y qué debería venir a nuestra mente? No, porque está escrito. Pero ¿sabe cuál es el problema de la mayoría de los cristianos? Que no sabe lo que está escrito. Es más, no sabe dónde está escrito. Entonces, ¿cómo poder defenderse de los ataques del enemigo? ¿Cómo poder defenderse de nuestra carnalidad? ¿Cómo poder entender que debemos ser diferentes, que debemos actuar de manera diferente si no sabemos dónde está escrito y si no sabemos lo que está escrito? Debemos recordar Mateo capítulo 4, Jesús en la tentación del desierto, Él dice, escrito está, y Él cita la palabra porque Él conoce la palabra. Y cuando tú conoces la palabra y sabes dónde está la palabra, tú puedes decir, escrito está, y vencer la tentación, vencer tu forma errónea de vivir, nuestra manera equivocada de vivir es cambiada porque escrito está. La palabra dice que el Espíritu va a recordarnos todo lo que Jesús ha dicho, pero si no tienes una relación con la palabra, puedo reconocer que puede haber algo sobrenatural que el Espíritu traiga esa palabra, pero no es como el Espíritu actúa. El Espíritu actúa en conjunto a la palabra. Debemos conocer la palabra para que el Espíritu traiga esa palabra venga a nosotros cada vez que somos tentados, cada vez que nuestra carnalidad nos lleva a alejarnos del Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Confrontamos todo pensamiento con lo que la palabra dice. Por ejemplo, quiero robar. La palabra dice que no debo robar. Si codicia a otra mujer, la palabra dice que yo no debo hacer eso. Entonces, escrito está. La palabra dice esto. Por eso es tan necesario conocer la palabra. Y cuando no conoces la palabra, no tienes un parámetro para actuar de una manera diferente. El Espíritu nos lleva por la palabra para vencer toda tentación. El Señor nos lleva en su palabra. La palabra dice que debemos vivir en santidad. La palabra dice que debemos vivir en santidad. Él nos ha llamado a ser santos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese parámetro en nuestra vida, realmente podemos y debemos actuar de una manera diferente. Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla sobre el fruto del Espíritu. En relación con la palabra vamos a manifestar el fruto del Espíritu, que el fruto es el carácter de Cristo manifestado a través de nosotros en convivencia con cada una de las personas. Pero eso es fruto de una relación con el Dios de la palabra. Eso es fruto, que tienes un parámetro hacia dónde crecer. Dice que el fruto es amor, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y si eso no está en tu vida, ¿tendrás algo en el cual eres desafiado a crecer? No, porque no conoces la palabra. Por eso la importancia de conocer la palabra para poder ser corregido por su Espíritu. Pero cada vez que nosotros estamos en el error, debemos entender que la culpa no debe ganarnos. La culpa no puede llevarnos. La culpa no viene de Dios. Lo que viene del Señor es realmente el arrepentimiento. El Señor nos lleva a arrepentimiento. Sentimos el peso. Pero el Señor nos lleva a arrepentimiento, no a remordimiento. Arrepentimiento es querer cambiar. Por eso 1 de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si hoy estás viviendo de manera equivocada, si vas a Él, Él es justo, Él es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Así que te invito a ir a Él si has vivido de manera equivocada y de manera errada. Lo tercero dice que enseña, la palabra dice que es útil y nos enseña a hacer lo que es correcto. Nos lleva a un compromiso mayor. La palabra cambia nuestra vida, nos pone en el camino de Jesús. Jesús nos lleva a caminar con Él para transformar nuestra vida. Y dice la palabra ahí en Mateo 4:19, Marcos 1:17, que Él nos va a hacer pescadores de hombres. Este texto
Este texto era lo que el Señor hoy día hablaba conmigo en la mañana. Este texto de Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, tiene el mismo calce que Mateo 4, 19 o Marcos 1, 17. Es la invitación a caminar con Jesús, caminar en la verdad. Haré, dice el texto, haré de ustedes, Jesús cuando llamó a sus discípulos dijo, haré de ustedes un camino de transformación, un camino de salvación. Y dice, haré de ustedes pescadores de hombres. Establece un propósito, es decir, Jesús nos invita a comprometernos con su misión. Y es lo que dice la tercera parte de la enseñanza de hoy. Nos lleva a un compromiso mayor, es decir, nos enseña a hacer lo correcto. Nuestra forma de vivir es el fiel reflejo de lo que nosotros creemos. Es imposible que usted diga creer algo y viva de una manera diferente. Nosotros somos el reflejo de lo que nosotros creemos. No, es imposible que usted diga hacer algo que usted no cree. Somos resultado de lo que creemos. Y lo que creemos es lo que nosotros vivimos. Por lo tanto, es imposible que usted diga ser seguidor de Jesús y no tenga una relación con Él día a día. Es imposible que usted diga tener una relación con Jesús y no esté comprometido con su obra y con su misión. Es imposible. Por eso es tan necesario hoy analizar nuestra vida a la luz de la palabra. ¿Estoy comprometido? Porque cuando Jesús llamó a sus discípulos, Jesús estableció el propósito por el cual Él nos llamó a ser sus seguidores. Él dice, haré de ustedes pescadores de hombres. Jesús establece el propósito del llamado. Jesús establece cuál es el propósito de la transformación. El Señor no quiere que nosotros seamos moralmente correctos, solamente. Jesús cuando llama a sus discípulos no les dice, mira, lo que voy a hacer de ustedes es personas moralmente correctas, como familia realmente idónea. Realmente ustedes van a tener todo lo económicamente que ustedes desean. No es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús es haré de ustedes pescadores de hombres. Es decir, Jesús nos llama a un compromiso mucho mayor. Jesús nos llama a abandonar nuestros propios sueños para poder vivir el sueño de Él. Jesús nos invita a abandonar nuestra comodidad para vivir en la incomodidad de su reino. Jesús dice, mira, no tengo dónde recostar mi cabeza, pero Él está dispuesto a vivir el propósito del Padre. Y nosotros somos hoy invitados también a un compromiso mayor. Y es lo que el apóstol Pablo también entiende. 1 Corintios capítulo 10, versículo 33 dice, no busco mis propios intereses, sino el de los demás, para que sean salvos. Esa es nuestra perspectiva de vida. La palabra hace en nosotros vivir de una manera correcta, pero de una manera no simplemente moralmente correcta, sino vivir de manera correcta es vivir el propósito por el cual el Señor te llamó. Y el propósito por el cual te llamó es invertir nuestra vida en su obra, es invertir todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, solamente en su obra, en hacer de otros pescadores de hombres. Por eso yo te digo, si tú tomas Mateo capítulo 4, versículo 19, o Marcos 1, 17, y lo calzas con 2 de Timoteo 3, 16, calza exactamente igual. Es la misma intención del texto en palabra de Jesús y en palabra del apóstol Pablo. Obviamente es palabra de Dios. Es decir, el Señor nos ha hecho libres. El Señor nos ha hecho libre, la verdad nos hace libre para escogerlo a Él. Cuando el Señor nos llama a ser santos, cuando el Señor nos elige, no es para que vivamos a nuestra manera, sino es para que vivamos a su manera, a la manera de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, más bien, primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo que nosotros necesitamos cuando nos comprometemos con el Señor, cuando vivimos su propósito, cuando vivimos su misión, todo lo que nosotros necesitamos es añadido. Es más, ni siquiera debemos vivir pidiendo lo que nosotros necesitamos. Porque si nosotros buscamos obrar en su reino, nos comprometemos con su misión, el Señor va a proveer todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. El afán de la vida es cambiado. Y ahora ya no estamos afanados en las cosas del mundo, sino que afanosamente vivimos el reino de Dios. Es nuestra forma de vivir aquello que es justo,
Es justo que las personas escuchen el mensaje de salvación, como dice Romanos capítulo 10. Es justo que las personas vean hoy la palabra encarnada en cada uno de nosotros, como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No en tablas de piedra, sino escrita en nuestros corazones. Hay personas que no van a leer la Biblia, van a leer nuestra vida. Por eso el Señor nos invita a un compromiso mayor, a salir de nuestra comodidad para comenzar a vivir en aquel propósito del cual Él ha establecido para cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, toda la palabra que es inspirada por Dios nos invita a un caminar de transformación. Es decir, haré de ustedes pescadores de hombres, haré de ustedes que vivan aquel propósito por el cual Jesús murió. Jesús no murió para que tuvieras una casa linda. Jesús no murió para que tuvieras el mejor auto. Jesús murió por ti y en tu lugar para transformar tu vida, porque Él quería usar tu vida, mi vida. Él quiere usar la iglesia para poder manifestar esta vida de transformación que nos pone escatológicamente en el final de los tiempos para darnos salvación. Pero hoy debemos vivir conforme a su palabra. Versículo 17 dice que realmente Él nos prepara, Él nos capacita para vivir en el mundo de manera coherente con aquello que nosotros decimos creer. Y si la palabra de Dios está en nosotros, esa palabra nos va a transformar, esa palabra nos va a cambiar, esa palabra nos va a destruir nuestra vida egoísta y nos va a poner de cara al mundo y a servir al mundo. Es también lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Siempre nos quedamos con el versículo 8. Que la salvación es a través de la gracia. Pero el versículo 10 dice que Dios preparó obras de antemano, de antes de la fundación del tiempo. El Señor ya había creado todo para que nosotros anduviésemos en aquellas obras. Es decir, lo que Él espera de nosotros es que vivamos de acuerdo a su palabra. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no es que a mí se me ocurra algo, sino que debemos responder a lo que la palabra dice. Y nosotros no tenemos opción. Cuando Pablo dice que somos esclavos, un esclavo no tiene opción. Un esclavo no dice, mira, yo hoy día quiero obedecer y mañana no, sino que simplemente el esclavo debe obedecer a su amo. Y cuando nosotros nos rendimos a Jesús, perdemos todo derecho sobre nuestra vida. Él comienza a ser el Señor, no solamente es el Salvador, sino que se transforma en el Señor de nuestra vida. Una vida que vive la salvación, manifiesta en su forma de vivir una transformación hecha, no por nosotros, sino por el poder de la palabra de Dios. La palabra nos está diciendo que debemos evidenciar en nuestra forma de vivir, que nos encontramos con Jesús, que nuestra vida está siendo cambiada y que el propósito por el cual vivimos ya no es nuestro sueño, sino que es el sueño de Jesús. El Señor nos prepara para toda buena obra. Y Pablo le dice a Timoteo, continúa predicando la palabra, continúa hablando a otros de este evangelio transformador. Y es lo que nosotros debemos hacer. Por eso la palabra nos transforma, la palabra nos cambia y nos pone de cara al mundo para hablarle al mundo, para vivir su palabra y para guiar a otros a los pies del Señor. La palabra nos transforma de tal manera que comenzamos a vivir para gloria de Dios. Comenzamos a darle gloria a Él. Mateo 5:16 dice, mira, que otros vean sus buenas obras y comiencen a dar gloria al Señor en nuestra forma de vivir. Termino. Lucas capítulo 9, versículo 24. Jesús nos llama hoy nuevamente y dice, si alguno de ustedes, Jesús dice, en Marcos 1:17 dice, vengan, síganme, haré de ustedes pescadores de hombres. Y esto está en razón de eso. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tú quieres abandonar tu manera egoísta de vivir, la palabra va a comenzar a obrar en ti. Cambio, transformación, vida nueva. Y vamos a comenzar a vivir en aquellas obras que el Señor ha establecido en su palabra. Enséñenle a obedecer. Llévelo al bautismo. Vayan
vayan al mundo. Vamos a comprometernos con la misión de Jesús. La palabra trae transformación a nuestra vida y nos hace vivir en el sueño del Señor Jesús. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, tu palabra nos desafía, Señor, a romper con nuestra manera egoísta de vivir y rendirnos, Señor, al sueño, al propósito por el cual tú moriste en esa cruz, que es salvar, Señor, salvar al mundo entero. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de salvación. Ayúdanos, Señor, a manifestar en nuestra vida aquella salvación que cambia todo nuestro ser. Y ayúdanos, Señor, a comprometernos con tu obra, a vivir en aquello que es justo. Y es justo que las personas escuchen tu evangelio y vean en cada uno de nosotros personas transformadas. Ayúdanos, Señor. Tu palabra provoque, Señor, transformación en cada uno de nosotros. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido, espero que la palabra haya sido desafiante para ti, para ser transformado por el Señor. No es algo que provoca el predicador, es algo que la palabra trae a cada uno de nosotros. Invitarte la próxima semana para hablar sobre un aspecto que a muchos les gusta, que es ese aspecto escatológico de la salvación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a hablar sobre eso la próxima semana. Cómo la palabra nos invita a vivir hoy con un ojo puesto en la eternidad. Así que te invito la próxima semana a estar conectado, a continuar aprendiendo y a ser desafiados por su palabra. Así que Dios te bendiga, que tengas un bendecido domingo junto a tu familia. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.